¿Qué tal amigos? Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de nuestra sección Cocina Sana presento cómo elaborar unos exquisitos tacos al pastor elaborados con coliflor. Estoy seguro que esta receta será de tu agrado. Te invito a elaborarlos, suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes: 30 gramos de chile guajillo, el cual pesamos ya limpio, sin semillas ni venas. 100 gramos de cebolla asada, una pieza de diente de ajo asado, 650 mililitros de jugo de naranja, 100 gramos de piña, 3 cucharadas de sal de mar, una cucharada de consomé de pollo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida, 100 gramos de achote, cantidad suficiente de aceite, una pieza de coliflor, cantidad al gusto de piña picada en cubos pequeños, cantidad suficientes de tortilla de maíz, de harina o al gusto. Como guarnición, cebolla picada, cilantro picado y limones partidos y sin semilla. Para su preparación, en un tazón colocamos los chiles guajillos, la cebolla, ajo y jugo de naranja. Cubrimos y dejamos en refrigeración durante 1 hora o de preferencia durante toda la noche. Una vez que se han hidratado los chiles, colocamos en el vaso de la licuadora la piña, la sal de mar, el consomé de pollo, la pimienta negra y el achote, así como los chiles, cebollas, ajo y jugo de naranja que hemos remojado con anterioridad. Licuamos perfectamente. Ya licuado, lo pasamos por el colador y reservamos. Cortamos rebanadas de coliflor de aproximadamente medio centímetro de grueso. En una sartén caliente agregamos un poco de aceite y procedemos a sellar la coliflor por ambos lados. Es necesario dejar la coliflor en la sartén hasta que adquiera un color dorado. Cuando la coliflor sea asado por ambos lados, incorporamos un poco del preparado de pastor. Puedes añadir 3 o 4 cucharadas. Esto servirá únicamente para darle el sabor de pastor a la coliflor. Dejamos en cocción aproximadamente 2 minutos. Incorporamos un poco de piña picada, mezclamos y nuestro preparado está listo para formar nuestro taco. En una tortilla caliente colocamos un poco de nuestra coliflor al pastor y servimos en un plato con las guarniciones. Si lo deseas, puedes servir con salsa picante al gusto. Espero que esta receta sea de tu agrado. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Si el video fue de tu agrado, me regales un me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!